Buenas tardes a todos. Aquí les habla Rosely. Yo soy zootecnista y primeramente quiero agradecer Italcol y el equipo por este excelente evento que vamos a compartir. Vamos a tener charlas muy interesantes. De mi parte vamos a hablar de la bioenergética, un tema súper actual, un tema novedoso. Entonces, vamos juntos a descubrir qué es la bioenergética aplicada al caballo atleta. Vamos a iniciar y decir que el universo ecuestre es un universo extremadamente diversificado, las modalidades ecuestre y también las razas de caballos. Hay distintos tipos de deporte con diferentes exigencias fisiológicas, metabólicas, también energéticas en términos musculares y cardiovasculares. Entonces, todo este tema podemos resumir que la generación de energía son hechas por distintos sistemas energéticos y este estudio de la bioenergética, que nada más es que una herramienta de comprensión de cómo la energía fluye del alimento hasta las reservas energéticas del animal, hasta la generación de energía, y es una herramienta que nosotros podemos, después de conocerla, aplicarla a un buen rendimiento deportivo del caballo, porque podemos hacer un plan de entrenamiento como más consciente, como más equilibrado, direccionar o recomendar una nutrición o una suplementación de acuerdo con la intensidad del ejercicio, de las fases del entrenamiento o del tipo de la modalidad, si es una modalidad de resistencia o una modalidad de explosión. Podemos manejar mejor estrategias de recuperación pós-ejercicio. También acerca del tema de la termorregulación. Entonces, la bioenergética, ella pasea, vamos a decir así, por todos esos temas. La bioenergética, ella está muy vinculada a la fisiología del ejercicio. Hay que recordar que ejercicio es un estrés fisiológico donde hay una interacción de los distintos sistemas como neuroendocrino, respiratorio, cardiovascular, hematológico y principalmente el sistema muscular. Todos estos sistemas tienen que funcionar de una forma muy sincronizada para dar una respuesta rápida y coordinada a la generación de energía. Entonces, para el ejercicio, la componente energía es una componente de extrema importancia. Es decir, de una forma como así un poco resumida, ¿qué pasa con el caballo cuando yo inicio el entrenamiento, un ejercicio? Es decir, que ya desde el inicio del ejercicio hay cambios fisiológicos donde el sistema nervioso simpático con la liberación de las catecolaminas van a iniciar un aumento en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca. Ya vamos a tener como una acción de quiebra del glucógeno muscular, movilización de reservas, todo para que llegue hacia el músculo como un flujo sanguíneo para nutrir de oxígeno y nutrientes este músculo. También está aconteciendo la contracción esplénica para aumentar la cantidad de oxígeno que tiene que ser transportado hacia el músculo. Va a acontecer también una vasodilatación en la parte muscular para favorecer este flujo sanguíneo y al contrario, va a haber una vasoconstricción
en otros tejidos. Como ustedes pueden ver, todos los sistemas van a trabajar para el músculo y de esta forma el músculo logrará hacer su contracción por intermedio de la generación de ATP, pero no solamente energía, también va a generar calor. Entonces, nosotros tenemos que entender todo ese proceso, cómo los alimentos tienen la energía potencial a través de moléculas orgánicas, como que todas esas moléculas orgánicas pueden se volver en energía biológicamente utilizable, sea para la reproducción, para gestación, lactación, crecimiento y principalmente acá para el ejercicio. La bioenergética es un abordaje muy utilizada en la fisiología del ejercicio humano por fisiologistas, por nutrólogos, por educadores físicos que ya utilizan este abordaje como más integrada de la energía. Entonces, aqui les presento como um conceito, vamos dizer, teórico e acadêmico de lo que é bioenergética. Nada mais é do que a conversão de los macronutrientes presente em los alimentos por distintas vias metabólicas em energia biológicamente utilizável. É decir, nós temos carboidrato, grasas, proteínas disponíveis em los alimentos que depois de ingeridos passarão por diferentes vias ou sistemas metabólicos e vão chegar hasta el músculo em la forma de energia, de ATP, e não solamente ATP, generar calor. Como ustedes estão vendo acá, eu destaco este caballito com esses músculos, porque los músculos têm uma grande importância em la bioenergética. Los músculos, a utilizar los distintos substratos como la glucosa, el glucógeno muscular hepático, la grasa intramuscular, el tejido adiposo, nosotros vemos que el músculo es una verdadera fábrica de energía y como fábrica tiene distintas formas de producir energía. Hay que destacar que los músculos tienen distintos tipos de fibras musculares específicas en algunos sistemas energéticos. Básicamente, los más conocidos son 3 tipos de fibra. Fibra del tipo 1, especializada en el sistema aeróbico. Estas fibras tienen una alta utilización de oxígeno. Entonces, son fibras que tienen una gran cantidad de mitocondrias. La reserva principal es la grasa y son fibras del tipo de contracción lenta. Son fibras donde hay una intensa angiogénesis. Ya hay otro tipo de fibra que son fibras más o menos mixtas, fibra llamada tipo 2A, que pueden funcionar o trabajar em ambos os sistemas aeróbico ou anaeróbico. São fibras que têm média utilização de oxígeno, já têm uma mediana reserva de grasa, já são fibras de contração mais rápida. E por fim, temos o tipo de fibra tipo 2X do sistema anaeróbico. Essas fibras já têm baixíssima utilização de oxígeno. Significa, então, que são fibras que têm baixa densidade de mitocôndria. A reserva principal dessas fibras é o glucógeno, e são fibras de contração muito rápida, e são fibras que vão a produzir metabólitos lactato. É decir, caballos com fibra del tipo 1, nós poderíamos ter aí como perfeito exemplar os caballos árabes, que hacen su modalidad de resistencia por larguísimos tiempos, entonces son fibras, la mayor cantidad de fibras son fibras del sistema aeróbico. Ya vamos a decir que caballos cuarto de millas, que hacen las modalidades de barriles, de chimpene, de carrera de 400 metros, ya son animales que tienen genéticamente
una predisposición para fibras del tipo 2X. Entonces, ustedes pueden ver que, de acuerdo con la modalidad, de acuerdo con el entrenamiento, intensidad del ejercicio, esas fibras, ellas pueden ser moldeadas, es decir, que un tipo de entrenamiento puede reclutar fibras para el tipo 1, favorecer el metabolismo aeróbico, o otros tipos de entrenamiento que pueden reclutar fibras para el sistema anaeróbico. Esto es muy importante dentro de la bioenergética. Bien, entonces hablando de energía, ¿cómo comienza en la célula todo este proceso? ¿Cuál es la chispita que inicia todo este proceso de generación de energía? Bien, las células ellas están siempre en un equilibrio dinámico energético. O sea, si pensarmos en un animal que está en reposo, las células tienen una reserva muy pequeña de ATP que está listo. Entonces, en una situación de reposo, el caballo está caminando, el caballo está en un descanso activo, esta relación de ATP y ADP siempre va a estar en el equilibrio. A partir del momento que se inicia este ejercicio, nosotros vamos a descuadrar esta relación. Va a utilizarse inicialmente los ATPs que ya están listos en las células y van a ser formados ADP y fosfato inorgánico. A medida que nosotros aumentamos las concentraciones de fosfato inorgánico en la célula, entonces es el momento que los sistemas energéticos van sendo ativados. Básicamente, nosotros tenemos tres sistemas. El sistema inmediato, o llamamos acá en Brasil de fosfagénico, porque es el sistema basado en la creatina, fosfato. Después tenemos el sistema anaeróbico o glucolítico y también tenemos el sistema aeróbico oxidativo. Son tres sistemas y los tres siempre van a funcionar sincronizados, pero a depender de la intensidad y de la duración, va a prevalecer un sistema o va a prevalecer otro. Yo me recuerdo que en la universidad, cuando nosotros estudiamos bioquímica, a veces no nos es pasado que estos sistemas ellos funcionan como individualizados. Inicia uno, después inicia otro y otro. No, no es así. Todos los tres van a funcionar al mismo tiempo, pero uno va a contribuir más que el otro en la generación de ejercicio. Esto se llama interacción de los sistemas energéticos. Entonces, aquí les presento esta gráfica, es una gráfica de este libro que es muy bueno en Energética Athletic Horse. Estas barritas aquí más claritas representan los sistemas anaeróbicos y las barritas aquí más oscuras son el aporte energético proveniente del metabolismo aeróbico. Si nosotros miramos aquí una carrera de cuarto de milla de 400 metros, podemos dizer que la prevalencia de generación de energía es por el sistema anaeróbico, 60% y 40% del sistema aeróbico. Ya cuando nosotros miramos aquí las carreras de PSI, de pura sangre inglés, a medida que nosotros aumentamos la distancia percorrida, nosotros vamos teniendo una mayor participación para sostener el aporte energético de las vías aeróbicas. Mira aquí, cuando miramos una carrera de enduro de 80 kilómetros, mayoritariamente nosotros temos el fornecimiento del sistema aeróbico. Es decir, mesmo que hay un ejercicio de alta intensidad de explosión, no es decir que solamente va a trabajar el sistema anaeróbico. No, el sistema anaeróbico, ele va a fornecer una cantidad considerable de energía al inicio, después quien va a asumir el sistema aeróbico. Dentro de la bioenergética, nosotros tenemos que entender, dentro de esta interacción del sistema, el concepto de potencia
y de capacidad de síntesis y de degradación de ATP. Cuando consideramos el sistema inmediato es un sistema que tiene una potencia muy grande de generación de kilocalorías por tiempo. La potencia está relacionada a tiempo, cantidad de calorías por tiempo. Ya la capacidad está más correlacionada con reservas energéticas, con cantidad disponible de sustrato. Entonces, el sistema inmediato, el sistema fosfato-creatina, tiene una grande potencia para generar ATP, pero una capacidad muy baja, porque las reservas de ATP libre y de fosfato-creatina es muy pequeñita. Cuando nosotros miramos el sistema anaeróbico, también todavía tiene una potencia considerada, pero la capacidad ya se baja más, porque las reservas de glucógeno muscular ya son más limitadas. Cuando nosotros analizamos el sistema aeróbico tiene una baja potencia de generación de kilocaloría por tiempo, pero tiene una capacidad muy larga. Cuando consideramos los sustratos energéticos de las vías oxidativas, nosotros temos glucosa, temos glucógeno muscular, hepático, temos los ácidos grasos livres e também aminoácidos quando temos um exercício de larguíssima duração. Também os aminoácidos vão a contribuir para el fornecimiento de energía. Entonces, el sistema aeróbico, además de ter una potencia pequeña en generación, porque es un sistema lento, pero tiene una capacidad de sostener la generación de energía por más tiempo. Si nosotros miramos aquí esta columnita aquí de kilocalorías, nosotros podemos ter una noción de capacidad de reserva. Cuando miramos aquí, ATP disponible, nosotros generamos de esta vía solamente 9 kilocalorías, fosfato-creatina 45. Pero cuando ya miramos la capacidad de glicógeno muscular, ya pasamos para aproximadamente 18.000 calorías. Y la gordura podemos decir que es infinitamente grande la capacidad de generar, porque nosotros tenemos mucho más grasa distribuida en el cuerpo del animal do que glucógeno muscular y hepático. Estos datos son consideraciones de un caballo de 500 kilos con aproximadamente 206 kilos de músculo. Pero todo sistema energético tiene sus limitaciones. Ningún sistema va a sostenerse generando energía continuamente. Estos sistemas tienen sus factores limitantes y hay que tener una comprensión. El sistema inmediato, claro, el factor limitante, el rápido agotamiento de sus reservas. Como ya les dije, en la célula hay bajísimas concentraciones de ATP libre y fosfato-creatina. El sistema anaeróbico también sustrato ya es un factor limitante, pero hay algo más. Este sistema genera metabólicos, básicamente lactato y H+. Esos dos metabólicos van a causar un descenso en el pH y en un pH ácido. Nosotros sabemos que las enzimas que están envolvidas en los procesos energéticos van a estar inactivadas y con eso se bloquea o se baja el fornecimiento de energía por esta vía. Ya el sistema aeróbico, la capacidad de transporte de oxígeno y utilización ya es un factor limitante. Ahí ya no tienen mucho que ver los sustratos energéticos, porque este sistema nosotros ya vimos que tiene una capacidad de fornecer el sustrato, pero el transporte de oxígeno no. Cuando nosotros pensamos que el oxígeno hay que entrar por la respiración, hay que pasar por los alvéolos pulmonares, hay que ir para la corriente sanguínea y llegar hacia el músculo, entonces eso ni siempre el caballo
Cuando el caballo no está muy bien entrenado, eso se torna lento y entonces el animal tiene el factor limitante en el sistema aeróbico por el fornecimiento de oxígeno. Y todos esos factores limitantes van a llegar a qué? Van a llevar a la fatiga. Bien, entonces, ¿cómo podemos correlacionar la bioenergética y el entrenamiento? Bien, acerca del entrenamiento, los conocimientos de bioenergética nos permite desarrollar un plan de entrenamiento más equilibrado, un plan donde nosotros vamos variando la intensidad del ejercicio a lo largo de una semana o de 10 días, de forma a preservar estas reservas energéticas y manter un nivel de entrenamiento adecuado a este caballo que permita desarrollar las adaptaciones cardiovasculares y metabólicas. De esta forma, manteniendo un entrenamiento equilibrado, nosotros vamos a llegar a optimizar los tres sistemas energéticos. Bien, además de entender la bioenergética, nosotros tenemos que entender que el entrenamiento hay principios. Nosotros no podemos simplemente coger un animal e iniciar un entrenamiento sin tener una base cardiopulmonar. Entonces, hay esta pirámide. Esta pirámide, la primera parte, que es la base de la pirámide, es composta por una cantidad, un volumen más grande de ejercicios. Son ejercicios del tipo aeróbico, ejercicios de resistencia. Cuando nosotros consolidamos la parte inicial de la resistencia de este animal, nosotros pasamos para la segunda etapa, que ya vamos a intensificar. Continuamos los ejercicios de resistencia, pero ahí ya tenemos una componente a más, que es un incremento de la velocidad y también la fuerza. Y por último, cuando nosotros tenemos las dos etapas consolidadas en términos de adaptaciones fisiológicas, entonces ahí podemos entrenar este caballo la parte de velocidad. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio nosotros vamos a hacer con nuestros caballos para desarrollar estas adaptaciones fisiológicas que van a mejorar la bioenergética? Nosotros tenemos que pensar, independientemente de un caballo que está destrenado, un caballo que nosotros no conocemos y que va a iniciar un plan de entrenamiento, nosotros tenemos que hacer ejercicios diversificados de paso, de trote, de galope. Esta fase nosotros queremos dar inicio a las adaptaciones, como por ejemplo, mejorar la capacidad cardiovascular, iniciar un proceso más intenso de angiogénese, aumentar las reservas de glucógeno en el músculo de estos animales, hacer un cambio en las relaciones de fibras musculares. Todas estas alteraciones, además también de fortalecer la parte musculoesquelética, tendones, ligamentos. Entonces, todas esas adaptaciones que nosotros vamos a iniciar con esos ejercicios de base, tiene la función, el objetivo de también mejorar los procesos, los sistemas energéticos del caballo. Un tipo también de ejercicio que es muy importante en esta fase son las piscinas para caballos y de entrenamiento, que son supremamente eficientes para desarrollar la parte cardiovascular del caballo a un bajo impacto. Bien, entonces, después de esta parte inicial del entrenamiento, podemos entonces iniciar los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza nosotros vamos a trabajar de dos formas. Lo que queremos con esos ejercicios es consolidar las adaptaciones fisiológicas que fueron iniciadas en la etapa 1. En esta etapa nosotros ya podemos
hacer los juegos de velocidad o llamados los fartleks, donde nosotros vamos a hacer sprint, vamos a hacer momentos cortos, pero a galope a velocidades más intensas. Regresamos este caballo a un canter, a un trote, a un paso. Esperamos que este caballo se recupere lo más pronto posible e iniciamos otro sprint. Con eso nosotros vamos desarrollando esas adaptaciones. También en esta fase, una forma de trabajar la fuerza es incluir entrenamientos con ascensos y con descensos. Estos ascensos, la subida, nosotros podemos iniciar al paso, después al trote y después a galope. Y los descensos siempre vamos a hacer al paso para preservar las estructuras, la parte distal de los animales. Nosotros queremos con este tipo de entrenamiento de fartlek y de ascenso y descenso, que van, la verdad, desarrollar la musculatura posterior del caballo, la parte, los hombros, la musculatura del pecho, la musculatura también de los miembros anteriores. Con eso nosotros estamos objetivando aumentar la capacidad aeróbica de este animal y ya pensar en el retraso de la fatiga. Aquí hay una cosa muy importante y que está muy relacionada con la bioenergética. Como nosotros vamos a intensificar el entrenamiento, es importante la fase de calentamiento, de enfriamiento y el descanso activo. El calentamiento, además del caballo estar estirando sus músculos, tendones, ligamentos, lo que queremos es que ocurra una sensible elevación de temperatura ya en el calentamiento a nivel intracelular, porque las reacciones químicas del sistema aeróbico y anaeróbico van a acontecer dentro de la célula, y una célula donde hay una fluidificación de su citoplasma. Isso vai ocorrer, o traspasso de substrato e as reações químicas dentro das células vão ocorrer de uma forma como mais rápido. Assim como o enfriamento, também é muito importante ter depois de uma sessão intensa, uns momenticos de uns 10 minutos para que o caballo pueda bajar sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória. Generalmente, hacemos com o caballo al trote, é um andamento para o enfriamento, e com isso também permitir que o caballo elimine calor e já inicie seu processo de eliminação de los metabólicos. O descanso também é muito importante porque já en esta fase, diferentemente de la primera, donde no hay comprometimiento de las reservas, porque los ejercicios de resistencia son submáximos, aquí nosotros ya tenemos un comprometimiento muy sensible del glucógeno muscular. Entonces es muy importante que después de una sesión con fartleks, con ascenso, con descenso, el caballo al día siguiente tenga un descanso activo, sea en un potrero o sea solamente haciendo una caminada con el jinete, de una caminada de exterior o en la cancha, algo muy suave, porque tampoco este caballo puede estar encerrado en una presevera. Por último, entonces, nosotros ahí vamos a trabajar la parte de velocidad como tal, las velocidades más cercanas a la VO2 máxima. El entrenamiento de velocidad es muy específico para modalidades de carreras, de caballos de carrera. No que las otras modalidades también no trabajan velocidad, pero claro que no van a trabajar a la intensidad como de los caballos de carrera. Entrenar velocidad significa asumir algunos riesgos. Entonces, para entrenar velocidad, además de ter la certeza que el entrenamiento de base fue bien hecho y que el caballo ya pasó por todas las fases de adaptaciones fisiológicas y metabólicas, hay que tener en cuenta el piso de donde el animal va a correr,
hay que ser un piso sin irregularidades, sin ondulaciones. Después de una sesión de velocidad, hay que dar no mínimo 2 a 3 días de descanso para este animal, porque ahí sí vamos a tener un comprometimiento de las reservas de glucógeno muscular. Hay que tener en cuenta los herrajes que esté bien para este tipo de entrenamiento y principalmente disminuir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en este tipo de entrenamiento. Hacerlo muy consciente y con técnica, porque en este tipo de entrenamiento nosotros vamos a desarrollar o vamos a tener un predominio del sistema anaeróbico. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de entrenamiento, queremos aumentar la capacidad buffer, aumentar la remoción del lactato, aumentar la relación de fibra 2A, reclutarlas para 2X. Bien, el efecto crossover del entrenamiento. Cuando nosotros tenemos este conocimiento acerca de la bioenergética, podemos verificar que cuando nosotros subimos y bajamos intensidad del ejercicio, nosotros estamos ora preservando y ora gastando las reservas de glucógeno muscular, estamos movilizando las reservas de grasa intramuscular y también vamos a utilizar en mayor cantidad o menor cantidad los ácidos grasos libres. Con relación a la nutrición, los alimentos nada más son do que los combustibles para los caballos. Básicamente nosotros tenemos estos 4 principales combustibles: el almidón, aceite vegetal, las fibras y las superfibras. Yo sé que a veces es muy difícil que los propietarios, que los jinetes, entrenadores, tengan la conciencia de que los forrajes, sí, los forrajes aportan energía y una energía a ser desprendida de una forma más lenta. Forraje nada más son do que carbohidratos fermentables y hay carbohidratos de fermentación rápida, carbohidratos de fermentación más lenta, pero la producción de acetato, butirato y propionato, todos esos ácidos grasos volátiles van a entrar en el metabolismo de la energía. Principalmente el acetato es convertido mayoritariamente en la energía. El acetato es convertido, así como el butirato, en acetil-CoA y ellos van a entrar en el ciclo de Krebs para la oxidación. Ya el propionato, por las vías gluconeogénicas, van a estar forneciendo glucosa o van a estar sendo acumulados en la forma de glucógeno muscular. Ya los concentrados, el destaque es para el tipo de procesamiento. Concentrados procesados principalmente por el proceso de extrusión, tiene una exposición del almidón e eso hace con que se mejore la digestibilidad o la biodisponibilidad del almidón en el intestino delgado para la absorción. Formulaciones que llevan aceite vegetal, niveles mediano y alto, también son concentrados ya formulados con fuentes alternativas de energía con relación al almidón, son concentrados con una alta densidad energética y eso es muy favorable para la generación de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Forraje concentrado. Que cuando nosotros tenemos en cuenta todo este proceso de metabolización del alimento, nosotros podemos pensar en la relación concentrado forraje más favorable para cada tipo de modalidad. Entonces, hay modalidad donde nosotros podemos aumentar más la cantidad de forraje, beneficiar, favorecer la relación para los forrajes. Y hay modalidades que nosotros ahí vamos a tener una mayor inclusión, pero segura, de concentrados ricos en energía. Pero siempre tener en cuenta la nutrición como un bienestar
y salud para el animal. Los aceites vegetales, ya sabemos, ya la literatura científica ya está más que comprobado sus efeitos positivos en el metabolismo, principalmente como efeito economizador de glucógeno y el efeito de retrasar la fatiga. Pero hay que recordarse siempre que hay un tiempo de adaptación para metabolizar el aceite vegetal. Primeramente, tiene que adaptar el caballo más o menos 10 a 15 días y para tener este efecto energético, metabólico en las células después de 6 semanas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el calendario de competiciones, hay que tener un plan de entrenamiento, dónde estoy, dónde quiero llegar, para ahí sí utilizar esta estrategia nutricional de forma más eficiente. Otro punto es la superfibra. Ahí les cuento que fue mi trabajo de maestría, donde yo trabajé con cáscara de soya en la parte concentrada de la dieta. Tuve ótimos resultados y pude publicar este trabajo en una revista importante, Journal of Equine Veterinary. Entonces, las superfibras como la cáscara de soya, pulpa de remolacha y pulpa cítrica nada más son do que fibras de alta digestibilidad, donde la composición básicamente son las pectinas. Aquí les presento un concentrado que fue desenvolvido aqui em Brasil, desenhado justamente com pulpa de remolacha para oferecer uma forma de energia mais segura para os cavalos atletas. Então, isto acá em Brasil já é uma realidade, as formulações já tendem a ser mais seguras do ponto de vista em bajar a quantidade de almidão e utilizar estratégias como aceite e como superfibras en la formulación de concentrados más energéticos, pero que la fuente energética no sea solamente almidón. Otro punto también en la bioenergética, que todo este conocimiento nos permite direccionar mejor la suplementación en los caballos, principalmente la clase de los ergogénicos, como el nombre dice, ergo, trabajo, en producción. Los ergogénicos, de una forma indirecta, ellos participan o ellos mejoran los sistemas energéticos, haciendo que el caballo pueda mantenerse en ejercicio, en trabajo por más tiempo. Esta es la función del ergogénico, hacer de una forma, actuar de una forma que permita que el caballo trabaje más tiempo y con esto mejore tiene un mejor rendimiento. Aquí les presento algunos, los más conocidos, los principales. Entonces, nosotros tenemos la L-carnitina, que nada más es que lisina y metionina. Ellas participan en el transporte, ellas transportan los ácidos grasos de la oxidación del citosol para dentro de la mitocondria. La creatina también, glicina, arginina y metionina. Ellas aumentan la reserva de fosfocreatina en las células. Los aminoácidos de cadena ramificada también son fuentes de energía en el músculo. La maltodextrina también es una fuente biodisponible de carbohidrato. El cromo, que ya hay muchas investigaciones que comprueban el efecto en el metabolismo de la glucosa. La glutamina también tiene un efecto anabolizante y también la síntesis de glucógeno. Como ustedes pueden ver, conocer la bioenergética permite que nosotros podemos direccionar mejor la suplementación para distintas modalidades. Entonces, un caballo que trabaja más en resistencia, como por ejemplo endurance, adestramiento, la L-carnitina sí sería un buen suplemento. Ya caballos de explosión, como de carreras, chimpene, la creatina sería muy favorable. Entonces, conocer la bioenergética nos permite recomendar, utilizar en momentos, sea antes del entrenamiento, después del entrenamiento, en un momento de recuperación,
durante un evento deportivo, conocer cómo funcionan los ergogénicos y aliarlos a bioenergética, eso sí es una buena estrategia de mejorar el sistema energético. En términos de recuperación post-ejercicio, después de un ejercicio intenso, el caballo tiene que tener un descanso activo. Cuando digo descanso activo, no es que el caballo tiene que estar encerrado en la pesebrera. El caballo tiene que estar o en un potrero, descansando, teniendo su vida de caballo, o entonces caminando, haciendo caminadas en la cancha o en ambientes exteriores. Este momento es la hora de reponer las reservas energéticas. Acuérdense que el caballo salió de una situación de catabolismo, el ejercicio intenso es un catabolismo y ahora él tiene que entrar en una fase de anabolismo, generar reservas de glucógeno muscular, reservas de grasa. ¿Para qué? Para mejorar su recuperación en menor tiempo posible. En este momento, la nutrición regenerativa es supremamente importante. Hay profesionales, hay personas que creen que como el caballo va a quedar 3 días sin hacer en descanso activo, entonces que no necesita comer concentrado. No, no, no. Necesita sí, y en este momento hay que tener un buen forraje de alta calidad, como por ejemplo suministrar alfafa y mantener el concentrado habitual del animal y hacer las suplementaciones adecuadas. En términos de termorregulación, nosotros tenemos que entender que bioenergética es la energía química transformada en energía mecánica y energía térmica. De todo el proceso de generación de ATP en el músculo, solamente 25% se vuelve trabajo, se vuelve energía mecánica. 75% es transformada en energía térmica. Los músculos son fábricas de movimiento y también de calor. Hay un incremento calórico proveniente también del metabolismo de los alimentos. Cuando nosotros sustituimos parte del almidón por aceite, nosotros estamos queriendo bajar también ese incremento calórico proveniente de la nutrición. Pero los ejercicios son los responsables por la mayor generación de energía térmica. Acuérdense que la grasa corporal es un péssimo condutor térmico. Por eso que un caballo gordito que esté en un score, en una condición corporal como 7, 8, 9, ya tiene mucha grasa y esta grasa va a impedir que el calor se disipe por sus diferentes formas. Por eso que no es bueno caballos por encima de score 7. Y también hay que acordarse con el entrenamiento si aumenta la eficiencia de los sistemas energéticos y nosotros tenemos ahí una disminución de la formación de calor. El entrenamiento mejora entonces la eficiencia energética. Bien, ahora aquí este es el desafío. Hasta ahora yo no hablé del caballo criollo colombiano porque quería dejar más para al final de esta presentación para hacer juntamente con ustedes una reflexión, puntuar algunas cosas que yo pienso ser importante. Yo ya viví en Colombia como 2 años y tuve el privilegio de conocer esta modalidad tan hermosa, tan particular, especial, distinta a las todas que conozco yo. Y también acompañando al Dr. César André, yo tuve el privilegio de conocer criaderos, de ver cómo entrenan, cómo se evalúa la parte de fisiología del ejercicio. Y entonces yo sé que también tiene ahí la componente de ser un patrimonio cultural de la nación y representa de alguna forma la cultura de una nación.
pero nosotros tenemos que dejar un poquito la pasión hacia afuera y mirar esta modalidad de cómo miramos las otras, del punto de vista que el caballo es un atleta, es entrenado y necesita tener ahí su plan de entrenamiento. Bien, yo veo que es una modalidad donde la regularidad es muy importante. La regularidad podemos traducir en ritmo y velocidad. El animal tiene que mantener dentro de su andamiento ritmo y velocidad para propiciar la estabilidad y el equilibrio. Por tanto, el animal tiene que tener una coordinación impresionante. Yo veo que el rendimiento en esta modalidad está muy enfocado a la amplitud y la frecuencia de la pasada. Es decir, yo entiendo de esta forma. A medida que el animal se desplaza por un espacio, en un tiempo, cuanto mayor la cantidad de pasadas, mejor su rendimiento. Entonces, es un animal que tiene una amplitud de pasada muy cortica, pero una frecuencia muy intensa, y eso hay un gasto energético impresionante. Pero este ejercicio, yo pienso que es un ejercicio de intensidad moderada, de media duración intervalada, porque es un ejercicio donde se hace por más de 15 minutos, el animal se presenta, vuelve a la bahía, se recupera, nuevamente entra, hace su presentación individual y si es clasificado, vuelve y nuevamente se presenta en el mismo día o en otro día. Entonces, yo veo acá que es un ejercicio como si fuera un ejercicio de resistencia, donde el sistema aeróbico, me imagino que es predominante, pero por la amplitud de la frecuencia, creo yo que el metabolismo anaeróbico también tiene una gran participación en este proceso. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de entrenamiento. Pienso yo que el ideal sería que se pensase más en el entrenamiento, cómo variarlo más. Yo veo que el entrenamiento es muy parecido con lo que hace el picadero. Entonces, podríamos pensar en las sesiones de ejercicios submáximos por un poquito de más tiempo, utilizar un juego de velocidad, claro que totalmente adaptado a esta modalidad, donde el caballo podría entrar, avanzar o aumentar la velocidad de su andamiento, después de regresar, recuperarse, volver nuevamente y hacer como unos pequeños sprints. También hay que utilizar el hidroentrenamiento para favorecer todo el entrenamiento cardiovascular, quizás cambios de piso, pisos duros, pisos de arena, pisos en pasto, hacer ascensos también para fortalecer toda esta musculatura posterior del pecho del caballo. Yo pienso que nosotros podemos quebrar un poquito de la monotonía del entrenamiento y hacer como una pequeña diversidad de forma a causar algumas adaptaciones mejor para este caballo, también cambiar el ambiente, hacer como también ahí pensar en la parte mental de este animal. Yo sé que muchas veces un chalán va a montar muchos caballos y no tiene mucho tiempo de hacer todo eso, pero ahí son cosas que hay que pensar. Todo este tipo, estos cambios, todas estas mudanzas de entrenamiento, quizás puede favorecer todo el sistema energético aeróbico de este animal, que vamos a potencializar el metabolismo oxidativo y de esta forma estar haciendo un entrenamiento como más consciente para estos hermosos animales. Bien, algunas consideraciones finales. Tenemos que recordar siempre a nosotros mismos y a los profesionales que el caballo es un atleta involuntario.
el caballo no salta 1,50 porque quiere, el caballo no corre 120 kilómetros de enduro porque quiere. Es un comportamiento que nosotros inducimos, es un comportamiento, lo enseñamos y es nuestra responsabilidad preservar la integridad física y mental de este animal. Por lo tanto, conocer los sistemas energéticos de una forma integrada puede favorecer, es un paso a más hacia la mejoría del entrenamiento de los caballos. Nosotros, como profesionales, como del área de la salud, de la ciencia, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta en volvernos puentes de conocimiento entre la ciencia y los profesionales y propietarios. Cabe a nosotros, con todo este conocimiento, traducirlo en un lenguaje más accesible y que todo este conocimiento sea disponible a la práctica de los profesionales, entrenadores, chalanes, jinetes, para mejorar el entrenamiento, el bienestar del caballo. No es solamente entrenar, no es solamente nutrición, tenemos que tener un comprometimiento con el manejo general del caballo en el sentido de propiciar cada vez más bienestar, salud física y mental para nuestros animales. Bien, aquí termino nuestro conversatorio. Ojalá le tenga aportado algunas informaciones importantes, es un tema muy profundo, pero ahí intenté hacer como un resumen, un paseo por la bioenergética. Muchas gracias a todos, gracias a Italcol y a todo el equipo por este momento de cambiar conocimientos entre Brasil, entre yo y ustedes. Gracias.